En el siguiente video vamos a hablar sobre las características generales desde el punto de vista microbiológico de los mantos acuíferos. Un acuífero es una capa extensa del subsuelo que se encuentra saturada en agua, donde sus poros y fracturas son lo suficientemente grandes para permitir infiltración, acumulación y movimiento de agua. Antes se pensaba que los mantos acuíferos eran ambientes constantes y físicamente inertes, principalmente debido a que la luz no penetraba en ellos. Ahora sabemos que son ecosistemas variantes en complejidad y tamaños, que pueden ser desde unos pocos kilómetros hasta varios cientos, y que además poseen una amplia diversidad y actividad biótica, que también va a depender de la zona y contribuyen a transferencias energéticas dentro de los ecosistemas. Las características fisicoquímicas suelen ser muy variables dependiendo del tipo de acuífero. Sin embargo, pueden encontrarse algunas de forma generalizada. Dentro de los principales factores que afectan la composición fisicoquímica de los acuíferos encontramos la naturaleza y disposición espacial de los materiales con que entra en contacto el agua, cuestiones de carácter estructural y porosidad de los materiales del acuífero, la temperatura, la presión, la existencia de gases y también el grado de saturación del agua del manto acuífero. Generalmente en los acuíferos podemos encontrar aniones como hidrógeno carbonato, cloruro, sulfato, nitrato y cationes como calcio, magnesio, sodio, amonio y potasio. Presentan salinidad variable, pero por lo general aumenta con la profundidad. El pH de los acuíferos suele ser neutro o estar levemente por encima o por debajo en valores que oscilan entre los 6.5 y el 8, pero es fácilmente alterable, por lo que esta variable debe tomarse en cuenta como una cuestión más bien dinámica y no como un valor estático. La temperatura depende de muchos factores, tales como la conductividad térmica, la profundidad de la cuenca, la configuración del nivel freático. En algunas áreas kársticas, el sulfuro de hidrógeno se oxida y crea vacíos que se convierten en hábitats de comunidades ecológicas enteras, por supuesto que incluyendo microorganismos. Existe una relación recíproca entre las características físico-químicas de los acuíferos y los microorganismos que lo habitan. Las comunidades microbianas dependen de condiciones físico-químicas del agua subterránea que les permitan desarrollar sus ciclos de vida, pero a la vez realizan funciones fundamentales que ayudan a controlar las sustancias disueltas en el agua, por lo que podríamos hablar de que dentro de los mantos acuíferos existen importantes procesos homeostáticos para regular las comunidades de microorganismos que los habitan. La complejidad del ecosistema genera gradientes de microhábitats. Los microorganismos hiporreicos, o sea, aquellos habitantes de las zonas de intercambio en las que convergen las aguas subterráneas y superficiales, van a estar metabólicamente activos en aguas ricas en materia orgánica y oxígeno, con altas tasas de respiración y nitrificación. Cuando el oxígeno empieza a agotarse, ocurre un cambio en composición microbiana de metabolizadores, pues vamos a tener cada vez menos aeróbicos y más anaeróbicos. Esto va a significar que el potencial redox descienda mucho. Vamos a tener más metanogénesis en sedimentos anóxicos. Estructura de las comunidades microbianas. Los acuíferos suelen albergar diversos conjuntos biológicos de taxones que interactúan entre sí y con los componentes ambientales sólidos y líquidos del sistema. El número total de bacterias que se encuentran en los ecosistemas de aguas subterráneas puede variar en varios órdenes de magnitud, entre cientos y millones de células por mililitro de agua subterránea y entre decenas de miles y centenares de millones de células por mililitro de sedimento. Los procariotas en los acuíferos están adheridos a partículas de sedimentos, superficies rocosas y detritos, formando microcolonias o biopelículas delgadas. Este modo de vida, adjunto a las partículas, es ventajoso en entornos pobres en carbono y nutrientes. En este diagrama podemos observar una representación de diversos ambientes acuáticos superficiales y subterráneos. Adicionalmente, podemos ver encerrados en círculos las zonas de intercambio de nutrientes y de microorganismos que están presentes en ellos. Adicionalmente, se nos señala la cantidad de tiempo que transcurre en promedio un mismo cuerpo de agua en cada uno de estos lugares. Los primeros estudios sobre la diversidad de las comunidades microbianas en las aguas subterráneas se basaron en técnicas de cultivo y nos ayudaron a descubrir que existe una diversidad muy limitada de procariotas altamente relacionada con los heterótrofos superficiales, proteobacteria, bacteroidetes, actinobacteria y firmicutes. El número de hongos en el agua subterránea es bajo, por lo que posiblemente se requieren mejores métodos de estimación. Los recuentos bacterianos fueron muchísimo mayores que los recuentos eucariotas, y principalmente en referencia a levaduras. Y fomicetos acuáticos se han encontrado en aguas subterráneas contaminadas, colonizando hojas introducidas.
Los grupos de microorganismos detectados en los sistemas acuáticos subterráneos incluyen bacterias, arqueas, protozoos y representantes de levaduras y otros hongos. Las comunidades microbianas de estos sistemas subsuperficiales consisten fundamentalmente en bacterias y en menor medida en arqueas, aunque también aparecen protozoos y hongos. Estas comunidades están activas y juegan un papel central en los ciclos biogeoquímicos. En esta tabla podemos observar una comparación sobre la abundancia de los grupos microbianos en diferentes hábitats subsuperficiales, y es bastante evidente que el grupo de mayor importancia y con más representantes en estos ambientes es el grupo de las bacterias, con órdenes que van desde los cientos hasta las decenas de miles e incluso en algunos grupos pueden llegar a ser varios cientos de millones, mientras que grupos como las amebas por lo general están en muy baja cantidad. Lo mismo se puede decir de los protozoarios y de flagelados. Algunos de los ecosistemas acuíferos específicos que podemos comentar son los acuíferos porosos poco profundos y prístinos. Cepas dentro de Proteobacteria, Actinobacteria y Bacteroidetes van a ser las comunidades más frecuentes que se encuentren en ellos. Dentro del subsuelo profundo vamos a tener géneros redundantes dentro de Proteobacteria, Bacteroidetes, Actinobacterias y Firmicutes. En los sistemas kársticos vamos a encontrar cepas dentro de Proteobacteria, Nitrospire y Bacteroidetes dominaban frecuentemente las comunidades analizadas. En los ecosistemas acuíferos de la zona hiporreica se encontró Pseudomonas, Aquabacterium, Rhodophyrax, Hypomicrobium y Pirelula de varias especies posiblemente. Dentro de los usos más importantes que podemos dar a los microorganismos de los mantos acuíferos están aquellos que tienen que ver con bioremediación. Y recordemos que este es cualquier proceso biotecnológico que utilice entes bióticos o sus derivados para recuperar un medio ambiente alterado por contaminantes a una condición natural. Dos de los conceptos más importantes que vamos a relacionar con la bioremediación a partir de estos microorganismos son la bioestimulación y la bioaumentación. La bioestimulación implica la modificación del medio ambiente para potenciar las capacidades de bioremediar de los microorganismos presentes en el medio. Y la bioaumentación consiste en la adición de cultivos bacterianos o arqueanos necesarios para acelerar la velocidad de la degradación de algún contaminante que esté presente y deseemos eliminar. El estudio de las comunidades microbianas de los mantos acuíferos puede arrojar luz sobre una gran cantidad de problemas que necesitan solución y a medida que pasa el tiempo nos acechan de una forma un poco más preocupante. Predominantemente hablamos de cambio climático y calentamiento global, y por supuesto que el efecto que tienen los contaminantes sobre los ecosistemas, y particularmente los ecosistemas acuáticos, tiene una consecuencia directa a nivel de cambio climático, en especial si tomamos en cuenta que la mayoría de procesos de fijación de carbono ocurren en estos ecosistemas. Nos llena de mucha ilusión poder pensar que en un futuro vamos a poder descontaminar muchos espacios acuáticos gracias a la información que se devengue de los estudios realizados sobre la composición microbiológica en ecosistemas que tienen que ver con mantos acuíferos. Ya es un fenómeno que se ha logrado documentar en algunas publicaciones y ciertamente el poder rehabilitar ecosistemas para dotarlos de una mayor capacidad de capturar carbono o bien basta con que recuperen la que tenían previamente, es una gran oportunidad para pensar en un futuro más verde y ciertamente más amigable, no solo con nuestros sistemas de vida, sino además podemos pensar en una producción que quizá podría ser hasta más limpia. Les compartimos las referencias que consultamos para la confección de este video. Agradecemos mucho su atención y esperamos que esta actividad haya sido de tanto provecho para ustedes como sin ninguna duda lo fue para nosotros. Muchas gracias.